Arrancamos la unidad, ahí está, si no me toma a mí, ahí está. Para los que salieron mal en el parcial, si Dios quiere hoy dar toda la nota, tienen que recuperar la semana que viene a las 13:30 horas. El parcial, si salieron mal o en práctica o en teoría, se recupera, no es promediable. Tienen que salir en las dos partes bien. Salieron mal en alguna parte, se recupera todo. Están mal en parcial. ¿Estamos? El 3 de mayo del recuperatorio a las 13:30 en el laboratorio. Y la clase empieza para todos a las 14. O sea, el recuperatorio que va a durar aproximadamente 20 minutos y que a las 14 arrancamos la clase. ¿Está? En lugar de empezar a las 13:30, arrancan a las 14. Unidad 2. ¿De qué trata la unidad 2? La unidad 2 trata de las organizaciones. Desde el vista a las organizaciones desde el punto de vista sistémico. Es decir, que vamos a comenzar a analizar desde el enfoque sistémico a la organización. Acá. ¿Quiere que les saque? No, este va a ser que poner una trampa con seguidores de dados. ¿Está? ¿Qué es una organización? ¿Qué idea tienen cuando decimos organización? Elementos ordenados. Elementos ordenados. ¿Qué más? Organización. Conjunto de personas que tienen un objetivo en común. ¿Qué otra cosa? Cuando hablamos de organización. Un sistema social. ¿Qué más? Sí, se puede hablar de jerarquía. ¿Qué otra cosa?
La idea es que piensen, no que busquen, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos viste clase conmigo en primera clase? No, bueno. Yo te cuento que en la clase no pueden usar el celular. La idea es que el celular lo usen para una comunicación importante que necesiten saber. Y a menos que cuando les dé tarea o cuando les diga que tienen que buscar algo, lo hagan. Pero después que me atiendan. Lo otro que no me gusta es que estén hablando mientras que yo hablo. Atiendan y pregunten, a mí pregúntenme. Después ustedes pueden hablar. Cuando hacemos los prácticos, todos hagan. Pero la idea es que los datos que uno está explicando lo practiquen una cosa, ¿sí? Y la idea ahora es pensar, razonar, buscar palabras que se les van ocurriendo y después encontramos el significado correcto y después ustedes tienen que ampliar con lectura. ¿Está? Bien. ¿Cómo? Entre otras cosas, pueden ser brindar servicio, pero brindar servicio sería como el objetivo. ¡Ay! Brindar servicio sería como el objetivo que dijeron acá. Un objetivo puede ser brindar servicio. Sí. Burocracia. Digamos que es una de las formas, no es la burocracia. La burocracia. Pueden haber organizaciones burocráticas, democráticas. Pueden haber diferentes tipos. Pero sí, la palabra organización me da idea de se rige en la planificación. Se rige en la planificación. Se rige en la planificación. Habla de planificación también. Pero básicamente una organización es un conjunto de personas que tienen un objetivo en común. ¿Sí? Ese objetivo en común puede ser brindar un servicio. Un objetivo en común. A su vez, este conjunto de personas que tienen un objetivo en común tienen un orden. Dentro de ese orden podemos decir que existiría una jerarquía. Ese orden me da la jerarquía que va a tener la organización. Y por otro lado, al decir conjunto de personas, decimos que es un sistema social. Ahora bien, dentro de una organización hay diferentes funciones. Una de ellas es la planificación. Pero esto no tiene que ver directamente con el concepto de organización, sino con lo que se hace, con la función dentro de la organización. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a denominar o el concepto de organización? Un conjunto de personas que tienen un objetivo en común, que trabajan con recursos para lograr ese objetivo, y estos recursos son materiales, humanos y temporales, es decir, en un tiempo. ¿Está? Este sería un concepto de organización. Conjunto de personas que tienen un objetivo, ese conjunto de personas ordenado y que trabajan con recursos para lograr ese objetivo, que son materiales, humanos y de tiempo. Ahora bien, cuando yo hablo de organización, si yo lo planteo a la organización como un sistema, entonces yo voy a decir que el sistema era un conjunto de elementos relacionados entre sí. ¿Se acuerdan la definición de sistema? Un conjunto de elementos relacionados entre sí que tenían un objetivo
que a través de las entradas las procesaban y obtenían una salida, yo también puedo analizar este sistema y digo, este sistema en estudio, que así se denominaba el sistema que yo estoy analizando, es una organización. Entonces, lo voy a tratar tal cual con el enfoque sistémico a esta organización. Y voy a decir que la organización es... voy a decir que la organización es mi sistema en estudio. ¿Cuál sería el objetivo de esa organización? Una organización cualquiera. O sea, un objetivo particular o para que todos lo saben el objetivo a alcanzar, digamos. Exactamente. Y por ejemplo, una organización, ¿qué objetivo tendría? Cuidar el medio ambiente. Cuidar, si es una específica, por ejemplo, el objetivo sería cuidar el medio ambiente. Si es una organización específica. Si es cuidar el medio ambiente la organización, ¿de qué organización estamos hablando? Una organización sin fines de lucro, o sea, por ejemplo, una ONG. Si estamos hablando de una ONG, ¿cuáles serían los elementos? Las personas que trabajan en las diferentes áreas de la organización. La publicidad sería otra área, el área de publicidad con las personas que trabajan ahí. ¿Sí? Los métodos de intervención que tienen para lograr eso. Las entradas van a ser ¿qué? Inversores. Pero a su vez, el objetivo, ¿cuál es? Entonces, ¿qué tiene que entrar también? Los problemas del medio ambiente. Acá, a través de las personas, de las diferentes áreas, de las intervenciones, los métodos que buscan para solucionar, se transforman en soluciones para ese problema. ¿Está? Entonces yo ahora, a una organización, que ustedes me dijeron, una ONG, la analicé desde el punto de vista sistémico. ¿Está? ¿Se entendió? Apliqué el concepto de sistema. ¿Sí? Bien. Este conjunto de personas, que es la organización, la ONG. La ONG tiene personas, que dijimos que es un conjunto de personas. Están organizados porque este grupo busca las soluciones, este grupo toma todos los pedidos de los problemas, este grupo define qué soluciones podemos dar, este grupo va a ser el que va a llevar a cabo la acción. Entonces, están organizados y hay una jerarquía. Este va a ser el que va a organizar esto, este va a ser el jefe de esta área, o sea que lo que dijimos al principio se sigue cumpliendo. A su vez, dijimos que trabajan con recursos. Las personas que están dentro de esta organización es la que organiza y transforma esos problemas en soluciones. También recursos, porque tienen que tener dinero para poder llevar a cabo esa solución. Entonces, y a su vez necesitamos saber qué tiempo me va a llevar desde el problema hasta la solución. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos que nosotros dijimos cuando dimos la definición de organización es lo que está planteado ahí. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Ahora, toda organización interactúa con el medio. Es decir, que la organización esta
interactúa con el medio donde está inserto, a través de las entradas y las salidas. Está en constante intercambio con ese medio que lo rodea. Ahora bien, como organización, tiene diferentes características propias de la organización. A eso lo vamos a conocer como características de la organización como sistema abierto. ¿Por qué sistema abierto? Porque interactúa con el medio, ¿sí? Es abierto porque interactúa con el medio donde está inserto. Entonces, la característica de las organizaciones como sistema abierto son las siguientes. Primero que todo, toda organización, todo sistema, no solo las organizaciones, sino todo sistema, tiene con el correr del tiempo un desgaste. Es decir, que cualquier sistema se desgasta con el correr del tiempo. Ese desgaste, producto de los años, también lo sufren las organizaciones. Hay ese proceso de desgaste que con el tiempo tiende a que el sistema, vamos a Pero yo usé ahí nomás y saco ese. Tipo, pongo una pizarra en blanco ahí y uso ese lado. Porque no se está usando nada. La organización. La organización dijimos que está inmersa dentro de un medio. Mira, aquí donde corta la derecha de conocimiento. Tiene un objetivo. Estoy zurda, así que perdónenme si gran página. Tiene entradas y emite salidas a la organización, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a analizar las diferentes características que tiene la organización. La organización, si nosotros la vemos en un eje cartesiano, toda organización comienza en el punto cero y comienza a crecer, que para eso se creó la organización para cumplir el objetivo. Comienza a crecer, llega a un punto en que se estabiliza y luego empieza a decrecer. Como todo sistema, las personas, los animales, los muebles, las casas, etc. Todo lleva este tipo de sistema. Esto es lo que conocemos, este proceso que, llegado al punto máximo, comienza su deterioro. Ese proceso se conoce como el proceso de entropía. Todos los sistemas sufren del proceso de entropía y es una característica propia de todos los sistemas, incluidos las organizaciones. Para que este proceso no sea tan catastrófico y esta organización pueda continuar por más tiempo con vida, organización o cualquier sistema, o inclusive pueda ir mejorando, que no muera tan rápido, existen procesos que contrarrestan esto, es decir, que existen procesos que tratan que esta entropía no sea tan rápida. Estos procesos que hacen que el sistema se mantenga
con vida más tiempo, esto es tiempo, la línea de tiempo, estos procesos se conocen como procesos de homeostasia. Es decir que un sistema se desgasta y va comenzando a desaparecer en el tiempo. Para evitar que desaparezca, existen procesos que contrarrestan eso y hacen que ese sistema se mantenga formado. Uno de los ejemplos que a mí me pegó mucho cuando yo era chica, y imagínense hace cuánto, mucho tiempo, y por eso, era cuando yo era chica, la única galletita que existía era la criollita. La criollita, la común, esa que le dicen ahora clásica. En algún momento aparecieron en el mercado un montón de galletitas que ofrecían otras características. Entonces, la galletita criollita tuvo que cambiar. Y comenzó a hacer las criollitas sándwich, que eran más grandes, las sin sal, las con sal, las salvado, las esto. Hasta inclusive en algún momento cambiaron el color del paquete. Antes era amarillo, después cambiaron, le pusieron transparente, ahora volvieron otra vez al amarillo. Entonces, esos procesos que sufrió ese producto para que no desaparezca del mercado son procesos de homeostasia. Si la galletita seguía siendo igual, yo no cambiaba nada, el paquete igual, la galletita igual, la competencia iba a ganar mercado y esta galletita se iba a dejar de vender. ¿Está? Entonces, todos estos procesos llevaron a que hasta el día de hoy exista la criollita. ¿Está? En todo pasa así. Nosotros, digamos, los seres humanos también vamos envejeciendo. Bueno, algunos se hacen cirugía, otros van al gimnasio, otros se cuidan con las comidas, entonces tratan de mantenerse por más tiempo con vida, ¿sí? Cualquiera, un banco, el banco está ya viejo, está demasiado lastimado, se lo vuelve a pintar, se lo vuelve a dejar en condiciones, y se puede seguir utilizando. Es decir, que la vida útil va a prorrogarse. ¿Alguien va a prorrogar? Una actualización también es un proceso para que, si yo siempre el Office lo tenía al Word, siempre con las mismas funciones, hoy ya iba a haber otro producto que iba a mejorar eso y se iba a dejar de usar. O sea que todo tiende a realizar procesos de homeostasia para que ese producto, esa persona, ese sistema en general, continúe con más tiempo conmigo. ¿Estamos? Profe, un alumno del chat dice si considera a la entropía lo contrario a la homeostasia. Y es que la entropía es el desgaste, es decir, que el proceso que va haciendo que el sistema se deteriore. Y para contrarrestar esto es la homeostasia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y sí, el proceso, sí, obviamente sí, cuando vas a hacer marketing para un producto para que se mantenga con vida, para que aumente la organización su venta, o sea, para que la conozcan, o sea, para algo concreto, hacer un proceso de hacer una publicidad con la idea de que la organización vaya creciendo, vaya manteniéndose con vida por más tiempo. Eso fue como cualquier cosa que fuera la empresa que aumente la cantidad de productos, que no afecte el producto, sino que afecte al producto. Sí, y cualquier cosa que vos permitas que eso, que ese sistema, no solamente producto, porque puede ser producto persona, ese sistema permanezca con vida por más tiempo. ¿Sí? Bien. A su vez, esta organización que tiene estos procesos de entropía o homeostasia tiene elementos. Estos elementos
relacionados entre sí, hacen que, todos estos elementos hacen que esta entrada se transforme en esta salida, ¿sí? Si yo disminuyo alguno de estos elementos, o sea que alguno de estos elementos o no esté funcionando correctamente, o no cumpla con el objetivo de este subsistema, hace que el todo también se vea afectado. Por lo tanto, la salida también. A esta característica la conocemos como interdependencia de las partes. Es decir que la interdependencia de las partes es la característica que, modificando o que algo ocurra en alguna de las partes, todo el sistema se ve afectado. Por ejemplo, si yo voy al ejemplo de la publicidad que dieron recién, si yo tengo el área de publicidad, pero no está haciendo ningún tipo de campaña publicitaria, toda la organización va a ir disminuyendo sus ventas, porque no se van a conocer, no van a tener nuevos clientes, no se van a conocer los nuevos productos, no se van a incentivar y motivar a los clientes para que lo compren. Es decir, que el área de marketing no está cumpliendo con su objetivo, como su sistema, toda la organización se va a ver afectada. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. ¿No es de por sí ya un supuesto de los sistemas? ¿Cómo? No es de por sí ya que las funciones del sistema dependen de su estructura. Sí, y es una de las características. Esa es una premisa. Pero la premisa dice que la función depende de su estructura. Yo lo que estoy diciendo es no que desaparezca el área de marketing, sino que no cumpla su objetivo, entonces todo se va a afectar. No estoy cambiando la estructura. Siempre hay un sistema, porque yo lo que estoy diciendo es, si este subsistema no cumple con su objetivo, si este subsistema no cumple con su objetivo, todo el sistema completo no va a cumplir exactamente con el objetivo propuesto. Es decir, que algo disminuye o aumenta en un subsistema, el todo se ve afectado. Si desapareciera una de las partes, Ahí ya no estamos hablando de interdependencia de las partes. ¿Sí? Porque ahí seguiría a la función depende de su estructura, la función del sistema, exactamente. Ahora bien, después vamos a ver que esa premisa, si bien así como nosotros la vemos, en el tipo de organización hay algunos artilugios, lo podríamos llamar, que permiten de alguna manera modificar la estructura y seguir siendo el mismo sistema. Ahora después es la última característica que vamos a ver. A su vez, este sistema que tiene la entropía con el paso del tiempo, que existen procesos homeostáticos para perdurar en el tiempo, que si yo modifico algo, se modifica el todo. Y a su vez está inserto en un medio. Por lo tanto, se ve influenciado e influencia a ese medio. Este tipo de variables que existen en el medio y que influencian sobre la organización no las puede controlar. Hoy ustedes me decían acá inversiones. Vamos a suponer que una de las variables actuales, ¿cuál puede ser? El dólar. El dólar, la organización no lo maneja, no tiene control sobre el dólar, la organización. Por lo tanto, es una variable que afecta, pero no la puede él manejar, no la puede controlar. A ese tipo de variables que afectan a la organización
y que la organización no sabe cómo comportarse, es otra de las características de los sistemas, que es el comportamiento probabilístico. Es decir que ante una variable externa, la cual yo como sistema no tengo control, no sé cómo voy a comportar. Es decir que esta entrada se ve afectada por una variable externa, el comportamiento probabilístico de la organización va a dar, de acuerdo a la decisión que se toma, diferentes respuestas. Lo mismo pasa con una persona. A lo mejor yo hoy vine, siempre vengo mal, enojada, ¿verdad? Y hoy vine re bien, y ustedes me hacen sentir nervioso. Entonces, lo van a entender, es un comportamiento probabilístico, no saben cuándo pueden hacerme chiste o no. Que no hablen no es un comportamiento probabilístico, que no hablen y que no miren el celular no es un comportamiento probabilístico, es una orden. Entonces no saben cuándo ustedes pueden o no preguntar, pueden o no hablar. Este comportamiento probabilístico se da a múltiples funciones, múltiples variables que afectan desde el exterior. A lo mejor yo vine hoy bien porque me salió todo bien en el trabajo o porque estoy de vacaciones, entonces no tengo ningún problema en el trabajo. Así sucesivamente, ustedes no saben, son otras variables que influyeron en mí y que hoy la respuesta ante algo es distinta a la que siempre tengo. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre en las organizaciones. Las organizaciones puede ocurrir que el dólar suba y nunca pasó nada, siempre es la misma solución, la misma respuesta o se comporta relativamente igual, pero ahora como todos los días cambia ya no saben qué hacer. Entonces el comportamiento ya es distinto. ¿Está? Ese comportamiento probabilístico es una característica de las organizaciones y tiene que ver con la influencia del medio hacia el sistema, cómo va a responder hacia el medio este sistema. ¿Entendió? Yo digo lo mismo de diferentes maneras, pero que a ustedes les quede, digamos, el concepto. ¿Está? Ahora bien, todas estas características, la entropía, la homeostasia, la interdependencia de las partes, el comportamiento probabilístico, son características comunes a todos los sistemas. A una mesa, a una persona, a una organización, a todos. Estas características son comunes a todos. Pero las organizaciones como tal tienen una característica especial. Solo las organizaciones tienen esta característica. Y se la conoce como morfogénesis. ¿Sí? La morfogénesis es la característica que le permite a una organización modificar algo de la estructura, pero seguir cumpliendo su objetivo. Por ejemplo, la organización de la que nosotros hoy hablábamos decía que tenía un área de publicidad. Como creció tanto, puede ser que yo diga, no voy a tener un área de publicidad. Voy a tener un área de publicidad y un área de marketing. Es decir, que esta área cambie por un área de publicidad y un área de marketing. Lo que hacía el área de publicidad lo sigue haciendo. Nada más que tengo dos áreas diferentes. Esto de cambiar esa estructura, pero continuar haciendo lo mismo, solo está permitido en las organizaciones. Y se conoce como morfogénesis. ¿Sí?
Vamos a suponer que yo en una organización grande tenía el área de personal, el área de administración y el área de, lo vamos a escribir acá, tenía el área de administración, el área de personal y el área de comercialización. Pero, como la empresa está pasando por un mal momento, no hay recursos, no se puede mantener a la cantidad de empleados, las funciones que cumplía personal como un área, las va a tener acá administración. Es decir, a las funciones que tenía administración le voy a sumar las funciones de personal. Y va a desaparecer el área de personal. Modifiqué la estructura de la organización. Ya no tengo un gerente de personal, pero todo lo que se hace ahí lo llevé a la administración. La estructura modifiqué, no está más en esta área. Por lo tanto, sigue cumpliendo la función, sí, porque todas las funciones de personal las hace el área administrativa. Pero modifiqué la estructura. ¿Se entendió? Nosotros, en este tipo de características, solamente lo vamos a aplicar en la morfogénesis. ¿Sí, señor? Lo mismo pasa si agrego algún área. Lo mismo se agregó. En este caso yo agregué un área. Yo dividí el área de publicidad en área de publicidad y marketing. Lo dividí en dos áreas. Sigue siendo morfogénesis. Sigue siendo morfogénesis. Tanto que, porque modifiqué la estructura, ahora ya no tengo una sola área, sino tengo dos. Y en este caso, en lugar de 3, ahora tengo 2. Cualquiera de las dos cosas, o cuando subdivido por lo 1, pero modifiqué la estructura, es morfogénesis. Característica propia de las organizaciones. Sí, señor. La definición de morfogénesis es la característica que permite modificar la estructura de una organización sin perder la función o el objetivo para el cual fue creado. Señor. Un segundo sobre el comportamiento probabilístico con las variables que tengo afuera. Sí. Viene el dólar, tenemos el dólar reservado, que es una variable que tiene manejo, pero hay otras variables que siguiendo un manejo puedo llegar a tener algún cierto conocimiento de eso, supongamos el crecimiento poblacional. Si bien no es algo que yo lo pueda manejar como organización, sé que va a haber un cierto crecimiento poblacional. Es cierto y es no. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos planeado un cierto crecimiento poblacional y la pandemia que surgió de la nada mató millones de personas. Entonces, es algo conocido, algo que relativamente sabemos que va a pasar eso. Pero en algún momento puede ser que no podamos saber, no podamos tener el conocimiento exacto de lo que pasa. En mucho tiempo la encuesta se repite, y en un momento dado, algo que ya no es lo mismo. Por eso se llama comportamiento probabilístico. Ante algo externo de la organización, yo no sé cómo se va a comportar. Este es el comportamiento probabilístico. ¿Estamos ahí? Bien. Estas son las características de la organización como sistema abierto. Ahora bien, necesitamos dos cosas, les digo. En la unidad 2 del campus se subió material. Se subió material de lectura y son 3 libros, pero hay un cuarto archivo que dice referencia que indica qué tema, en qué libro y en qué página está. Yo les sugiero que lo lean porque
La idea es que ustedes, a partir de la lectura la semana que viene, vengan y hagan todas las preguntas en el repaso que vamos a dar sobre este tema y avancemos en el tema siguiente. El material de lectura que ya se les subió hoy entra en el parcial. Por lo tanto, todo lo que figura ahí es lo que se va a tomar. ¿Está? Yo lo que trato es de explicar el tema, no de repetir lo que dicen los libros. ¿Está? Por lo tanto, lo tienen que leer. Material de lectura. Para la semana que viene, sí. Está en carpeta, está en la unidad, dentro del campus, en la unidad 2, arriba de todo dice carpeta, dice material, hacen un clic, hay 3 libros y un archivo que dice referencia. En la referencia dice tal tema, en tal libro, en tal página, tal tema, tal libro. Hasta eso me tomé el trabajo para que no te digan, lean todos los libros. ¿Estamos acá? Bien. El práctico, la guía de trabajo práctico también ya está subida, así que la pueden descargar porque ahí empiezan con los profes a dar la práctica. Característica de las organizaciones como sistemas abiertos. Muestra lo que está acá. Me voy. Bueno, ¿tenía tiempo? ¿Vos estás acá? Para bajar la guía, para mostrar la guía. Porque quiero hablar de 2. Bueno, como le dijo la profesora, necesitamos buscar la guía. Así que, por favor, denme la guía de trabajo práctico. Acá se lo vamos a mostrar. ¿Sí sale este plano? Para que le escuchen bien. Están en Zoom. Porque dicen que vos te movés. Yo le dije, no, es mentira. Eso es verdad. Hola. Bueno. Podés poner bien. Bueno, esta es la guía de trabajo práctico para el escenario 1. Tenemos 3 situaciones para analizar. El primero dice el descontento de los operarios de producción primaria
llevó a un paro sorpresivo de actividades laborales. Lo que tenemos que analizar en esta frase es con qué características de las organizaciones como un sistema abierto se corresponde esta frase. A ver, ¿cuáles eran las características? Entropía, homeostasis, morfogénesis, comportamiento probable. Bien, homeostasis, ¿qué era? Para mantener el equilibrio. Bueno, a ver si se levanta la mano uno y me dice sí. Por ahí se reduce. A ver, levante la mano como para que vayan quedando claros los conceptos más chicos. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Hablamos fuerte, se prolonga la vitalidad o vida útil de un sistema. Sí, con los mecanismos de homeostasis. ¿Quién más puede agregar algo? ¿Más? Homeostasis, ¿qué más? ¿Quién más puede decir algo? ¿Sí? No. No. No era eso lo que quería. Como para que nos quede bien el concepto y comenzamos a trabajar a fondo con esto. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Cómo? Adaptación al mercado. No, no, eso es así. El proceso de contrarrestar la entropía. Sí, exacto, también. Muchos hablaron y lo relacionaron con entropía, y está bien, tiene que ver con la entropía. La entropía es el proceso al que está sometido cualquier sistema, por el cual va sufriendo un desgaste, sus partes se van deteriorando, y si no hacemos nada para revertir ese proceso de desgaste, el sistema va a... ¿Sí? Bien, entonces, existen mecanismos homeostáticos en las organizaciones que lo que buscan es detectar cuando hay desvíos, cuando se presentan estos procesos de desgaste y son tan evidentes, porque algunos en el sistema se activan estos mecanismos homeostáticos de modo tal de recobrar el equilibrio, ¿sí? Y que la organización siga funcionando conforme a lo previsto. Básicamente los mecanismos homeostáticos son controles y, de acuerdo a lo que resultan de esos controles, tomar algún tipo de decisión. También es cierto que cuando se presenta algo imprevisto, también tiene que estar de alguna manera establecido cómo proceder para recobrar ese equilibrio. Pero básicamente es eso, los mecanismos homeostáticos permiten recobrar el equilibrio del sistema ante algún efecto que provoque que éste deje de funcionar de acuerdo a lo estipulado. Bien, hay muchos mecanismos homeostáticos. De hecho, nosotros tenemos mecanismos homeostáticos automáticos como sistema vivo. ¿Cuál es el mecanismo más? El sistema inmune, ¿decías? La temperatura del cuerpo, ¿se dan cuenta? Eso es un mecanismo homeostático automático. Bueno, los sistemas hormonales, exactamente. Llevándolo a la organización,
ahí está nuestra gran parte el trabajo que vamos a realizar como profesionales del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a buscar es llevar todas aquellas acciones para recobrar el equilibrio ante un problema del sistema a que se lo haga de manera automática. ¿Sí? Que no tengamos que estar pensando en tomar una decisión. De hecho, así se fue avanzando y las organizaciones fueron complejizándose y fueron más con la informática. Esto revolucionó todo, con la inteligencia artificial y les cuento. Todo mecanismo automático, así como el mecanismo que tenemos nosotros del sistema inmune. Nos cortamos el dedo y enseguida se activa la célula que tiene que primero frenar la coagulación a través de la plaqueta y después todo un sistema que comienza a trabajar con la cicatrización de su cuerpo. Eso es automático. Pero si la cosa es más grande, bueno, vamos a un profesional médico, nos atiende y cura. Entonces, la cuestión, sí. Una organización podría hacer automatizando ese proceso de homeostasis. Si la organización está en una decadencia, una venta, automáticamente el algoritmo recibe eso, manda la alerta de que está haciendo falta producir más publicidad para más ventas. Sí, eso sería exactamente un sistema de control donde se activen alarmas para que alguien tome la decisión. Pero, te digo, por ejemplo, hace 50 años atrás, en una fábrica donde se debía controlar la presión que debían tener ciertos equipos, había una persona que pasaba y miraba el reloj y tomaba registro, y cuando veía que la presión estaba ya en la zona crítica, tomaba algún tipo de decisión, para lo cual lo preparaba. Ahora eso ya no es necesario. Ahora es todo automático, todo está automatizado. Entonces el sistema, como cuando recuerdan que vimos el ejercicio del sistema de riego automático. ¿Sí? Ahí el sistema de riego se activaba conforme los niveles de humedad, lo que requería la planta y esas cosas. Entonces todo lo que se puede se va llevando a automatizar. Y ahí está el trabajo mayor, los mayores desafíos para nuestra profesión cuando nos convocan para elaborar un sistema. ¿Sí? Hay que llevar lo más que se pueda a automatizar. Entonces, a través de esa automatización nosotros tenemos mecanismos para recobrar el equilibrio. Eso es homeostasis. ¿Quedó claro, chicos? ¿Era la homeostasis? Bien, ¿cuál era la otra? El comportamiento probabilístico, de lo último que le explicaba la profesora, que tiene que ver con una reacción de la organización ante un estímulo que recibe y que no está dentro de de las cuestiones que tiene previstas, y que, de acuerdo a una serie de factores que se dan en ese momento, se toma una decisión. Por eso el comportamiento probabilístico. Porque capaz la semana que viene aparece el mismo evento, pero los factores que intervienen son otros. Entonces la decisión ya no puede que no sea la misma, o no va a ser la misma. ¿Se entendió lo que es comportamiento probabilístico? ¿Sí? La capacidad que tienen los sistemas, y sobre todo los sistemas, en este caso organizacionales. Nosotros como sistemas biológicos también tenemos comportamiento probabilístico. Ante un estímulo podemos actuar de diferentes formas ante el mismo estímulo en otras situaciones. Bien. Otra de las características, morfogénesis. A ver, ¿quién levanta la mano y me diga qué entendió por morfogénesis? Sí.
la organización tiene una característica que le permite cambiar su cultura sin modificar su interior. ¿Sí? Ya lo mismo. ¿Nosotros tenemos capacidad de morfogénesis? ¿Sí o no? Está interesante porque acá la idea es que en la clase todos nos, ¿cómo es? Nos nutramos de la opinión de los demás. Bien. A ver. Levanten la mano. Sí, ¿qué me decís? Pregunta de examen. En este caso tendría como una rueda de auxilio, ¿no? No sería morfogénesis. ¿Qué más? A ver, ¿quién dice? ¿Quién da esta opinión? Si nosotros tenemos esa capacidad de morfogénesis. Sí. No, digamos, pero por ejemplo, si yo le pongo un trasplante, Sí. le pongo una pieza a usted especial, Sí. yo lo estoy adaptando de alguna manera. Sí, aparte de no funciona. A ver si alguien detectó dónde está la clave de la morfogénesis. En el objetivo. Sea natural. Hay una y solo una. Que solo está en las organizaciones. ¿Cómo? Solo está en las organizaciones. Está en las organizaciones, pero puede que esté en nosotros. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. A ver. ¿Un ejemplo podría ser un trasplante? No. Por ahí, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el factor determinante para que nosotros digamos acá sí puede haber morfogénesis? ¿Por qué se produce la morfogénesis? Que lo hace uno mismo. ¿Eh? Lo hace uno mismo. No. Independencia. ¿Eh? Independencia de los padres. No. A ver. Podría ser. Bueno. Sí. No. Sí. Sí. El ser humano, por ejemplo, siempre en la calle, se utilizaron favor, pero seguir cumpliendo el mismo objetivo. Sí. La morfogénesis. Bueno. Fundamentalmente, chicos, la morfogénesis se da porque hay un factor externo que influye en el sistema y el sistema tiene que adaptarse. Entonces podemos divagar. Estamos divagando. Que nosotros como especie fuimos en cierta medida adaptándonos, ¿sí? De acuerdo al lugar donde se asentaron algunas tribus, fueron desarrollando cierta característica que le hizo adaptarse a ese medio, ¿sí? Y así está la piel oscura en la zona más cálida, por una cuestión de la pigmentación que hace que tolere mejor el sol. Sin embargo, en las zonas frías son blancos. ¿Por qué? Porque no tienen la piel expuesta al sol. Entonces, ya no empezaron a desarrollar esa necesidad de generar o obtener más pigmento para la piel. Pero eso fue en una evolución, o sea que pasaron miles y miles de años. Entonces podemos decir que como efecto inmediato la morfogénesis ahí no se presentó, fue como parte de un proceso evolutivo. Ahora en las organizaciones no. En las organizaciones se presenta algo que afecta a la organización y esta rápidamente tiene que responder y adaptarse. Porque si no perece. ¿Sí? ¿Y qué significa adaptarse? Modificar su estructura básica. Por eso nosotros no podemos tener esa característica de morfogénesis porque que nos saquen un riñón es una necesidad de supervivencia y bueno, como tenemos dos, la ciencia mental.
aquellos que creen en Dios o aquellos que creen en la evolución, nos dio esa posibilidad, como de tener una rueda dosil. Pero no es morfogénesis. Porque la estructura básica sigue siendo la misma, ¿sí? Dejó de funcionar un riñón, funciona el otro. Dejó de funcionar los dos, no hacen un trasplante. Sí. No modificamos nuestra estructura básica. Sí. No, estamos hablando de morfogénesis. Eso, o sea, eso por ejemplo del trasplante de riñón. Ah, eso sería también, sí, tenés razón. Si alguien enfermó y tiene un problema con el riñón, ya los mecanismos de control o de homeostasis que tenemos internos automáticos no funcionan. Entonces entra un profesional médico que te ayuda a recobrar el equilibrio, ¿sí? Y te hace el trasplante de riñón y bueno, es recobrar el equilibrio. Bien. Bueno, esto era como para recordar los conceptos. Entonces una organización se ve obligada a modificar su estructura básica para adaptarse a esas fuerzas externas que están influyendo, ¿sí? Que le van a permitir lograr su objetivo principal, que es la supervivencia dinámica, la supervivencia de la organización en el campo. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí. Sí, ya vamos ya a la última característica. La morfogénesis se puede dar de dos formas. Una es de tipo expansiva, o sea, crece la organización. Y así ocurrió, por ejemplo, para todos lo entiendan, con Coca-Cola. ¿Qué pasó con Coca-Cola? Antes se dedicaba solo a Coca-Cola. Coca-Cola, a una gaseosa, y después, ¿qué hizo? Se dio cuenta que el mercado necesitaba más cosas y la presencia de Coca-Cola iba a estar en peligro si no hacía algo. Entonces, ¿qué hizo? Se diversificó en las bebidas gaseosas, incorporó otras bebidas gaseosas. Y hoy por hoy, no sé, ¿qué vi el otro día de Coca-Cola? Sí, sabor café, bueno, sacan cada cosa, pero no, que incursionaron en otra actividad, pero que yo decía, qué loco. Pues zapatilla, ahí está. Zapatilla, que se llama. ¿Se dan cuenta? Ellos, como una necesidad de expansión y de crecimiento, fueron cambiando su estructura y fueron también cambiando sus objetivos. No sé. ¿La tuya Coca-Cola? Perfecto. ¿Se dan cuenta, chicos? Esa es una morfogénesis, por así decirlo, deseable. Pero están las morfogénesis que no serían deseables. ¿Cuál sería dentro de una organización? Una no deseable. A ver. Sí. Tendría que reducir una parte. Exactamente. Cuando la empresa se contrae, se achica, ¿sí? Porque no le cierran los números y entonces dicen primero, che, vamos a tener que empezar a ver, porque tenemos pérdida y tenemos tal y tal sucursal que ya no están alcanzando los objetivos, entonces la cerramos. ¿Qué? Eso habrán visto acá en el shopping Sarmiento, que aparecen locales de ciertas empresas que después se dejan de estar. Y ese local en algún momento era una unidad dentro de la estructura de esa organización. Pero no le cerraron los números y listo, se fueron. Se contraen. Bueno, sí, muchas empresas. Mientras se contraen para sobrevivir no hay problema. Pero igual tienen que tomar algún tipo de acción para no seguir el camino de desintegración. Bien. Entonces la homeostasis se puede dar, la morfogénesis se puede dar en esos casos. Sí. Bueno, la morfogénesis se da cuando hay un cambio en la estructura básica del sistema, ¿sí? En una organización se da cuando aparece un nuevo área o desaparece un área. Cambió la estructura básica, ¿sí? Y como todo tiene que ver con todo, la homeostasis puede ser uno de los factores que incidió
para que se llegue a ese cambio de estructura. O sea, se empezaron a tomar decisiones para tratar de revertir un desequilibrio en el sistema y llegaron al punto en que lo mejor era prescindir de algún sector para seguir manteniendo el equilibrio. No. Es como una retroalimentación. Es retroalimentación. Es información a través de la retroalimentación. Sí. Bueno. ¿Está claro, chicos? Listo. La última característica. Interdependencia de las partes. ¿Qué quiere decir esto? A ver si alguien lo ha entendido. Sí. Cada cambio de sector es una competencia. Sí. ¿Alguien más que quiere decir algo de interdependencia de las partes? ¿Se entendió bien esto? La interdependencia de las partes se da porque todos los sistemas tienen un comportamiento, como se dice, orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque se relaciona con los órganos. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos una dolencia en un órgano? ¿Qué nos ocurre? Afecta a todo el cuerpo. ¿Sí? Empezamos a tener dolor de cabeza, cansancio, nos duelen las extremidades, que es de acuerdo a la dolencia que tengamos, pero afecta a todo el cuerpo, ¿sí? Al sistema digestivo. Oh. ¿Está? Entonces, la interdependencia de las partes significa eso, que las organizaciones tienen un comportamiento orgánico. Ante una parte del sistema que es afectada, esto se siente en todo el sistema. Tal vez la que más siente son las áreas que tienen mayor relación con ese área que está teniendo un problema. Pero en definitiva, toda la organización se ve afectada. Esa es la idea de interdependencia de las partes. ¿Sí? También desde el punto de vista de un enfoque sistémico. Que todo tiene que ver con todo. Dentro de sí. Bien. Entonces, ¿está claro? Dicho esto, arrancamos. Entonces ustedes tienen que analizar cada una de estas situaciones y tratar de encuadrarla en cuál de las características o con cuál de las características se corresponde. ¿Y los chicos del Zoom preguntaron algo? ¿No? Sí, pero me respondí. Ah, bien. Se tiene que seguir la Ahí le puse que atrás uno para el escenario.
El profe te va a explicar por qué. Te va a explicar. Porque está peleando con la... ¿Terminaron? No, fuerte. ¿Y? ¿Ya está chico o no? Bueno. ¿Les gustan los desafíos que ustedes hacen? Por eso hay discusión, y está bueno que haya discusión. Bueno, vamos a ordenar. Quiero escuchar qué características se encuentran en el punto A. Levante la mano el que tenga respuesta. Sí. Él dice ninguna de las opciones. ¿Quién más? ¿Quién más? Comportamiento proelíptico dice su número. Sí. ¿Pero por qué? Porque La parabola es... ¿Por qué? Porque yo trabajo como que el problema pertenece a la organización. Si a mí ni siquiera, por ejemplo, que hay un problema, porque yo no organicé, un problema externo, por ejemplo, ya le conozco, que provoca eso, tenemos que para mí. Sí. Bien, está bien lo razonado, no voy a emitir un juicio de valor sobre tu razonamiento. ¿Quién más? Dicen, ninguno, comportamiento probabilístico, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, tu compañero dio el fundamento por qué dice él que no está. A ver, ¿quién dijo que es ninguna de las opciones? A ver. Porque es interdependencia de las partes, porque está diciendo que como una parte que fue ya los operarios de producción primaria dejó de trabajar, eso le afectó al resto de las partes, haciendo que paren sus actividades laborales. Todo. Entonces, para poder interdependencia. ¿Quién dijo ninguna de las opciones? Eso es ninguna de las opciones. No está interdependencia de la parte. Bien. ¿Quién dijo comportamiento probabilístico? Sí. Yo creo que es porque está relacionado con los obreros, porque los obreros tomaron la decisión de hacer paros, que acaban de quitar, y su comportamiento político determina que una persona no sabe cómo se va a comportar hoy, mañana, pasado. Bien. Bueno. Te voy a dar cuál es mi opción elegida. Te voy a explicar por qué. Sí. Entropía. Todo tiene que ver con todo. En este caso, todo tiene que ver. Pero acá vamos a tratar de cuadrarla en una. ¿Y en general? Dice, el descontento de los horarios de producción primaria es un objetivo sorpresivo de actividades laborales. Como yo les he explicado, lo veíamos un ratito, el comportamiento probabilístico tiene que ver con cómo reacciona el sistema ante un estímulo. Los empleados, los obreros, recuerdan que le había dicho que eran elementos del sistema, pero unos elementos muy particulares, ¿sí?
les recomiendo que por favor busquen en la bibliografía, traten de investigar por qué. Pero imagínense que el obrero no es una parte permanente del sistema, o el empleado. ¿Sí? Viene, está dentro del sistema, las horas que tiene que trabajar y después se va. Y después pertenece a otros sistemas que a veces tienen, como se le dice, lealtad complementaria, otras veces tienen intereses diferentes. Y acá, cuando se produce algún conflicto gremial, normalmente tiene que ver porque pertenecen a una organización externa que es ¿cuál? El sindicato. Si bien acá no lo dice, pero yo se lo voy a explicar. Un paro no se le puede hacer de forma arbitraria, sorpresiva sí, pero arbitraria e individual. Tiene que tener el apoyo del sindicato, porque si no tiene el apoyo del sindicato no tiene validez. Y esos operarios que no quieren trabajar, la empresa directamente lo puede despedir. Porque si el sindicato dice, no, nosotros no lo autorizamos a hacer eso. Pero tomemos en cuenta que el sindicato sí los avaló, por eso pudieron hacer eso. Entonces hubo un estímulo externo que afectó a la organización, que llevó a estas personas que también pertenecen a un sistema externo a tomar una decisión. Es un comportamiento probabilístico, porque la organización, ¿qué puede hacer en ese momento? Si tiene vocación de diálogo, lo llama y le dice, a ver qué está pasando, muchachos, ¿por qué pararon? Debemos ver cuál es el problema y capaz se soluciona rápidamente. Si ya viene de larga data el problema, capaz se endurece y le dice, no, que sigan haciendo paro. Yo le voy a descontar los días de paro. Y crece el conflicto. Va a depender cómo se están dando las cosas en ese momento dentro de la organización. Por eso, pueden que lo atiendan inmediatamente, pueden que lo digan, bueno, lo citen al presidente del sindicato, o se comuniquen con el presidente del sindicato para llegar a un acuerdo, no con los obreros. En fin, hay varias formas de enfrentar esta situación. Por eso va a ser un comportamiento probabilístico y va a tener que ver con todos los factores o variables que intervienen en ese momento. ¿Se entendió, chicos? Ahora, no está mal el razonamiento que hicieron muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque necesariamente el conflicto, si se mantiene en el tiempo, se transforma en ¿qué característica? Entropía. ¿Y ahí quién tiene que entrar? La homeostasis, que también se habló de homeostasis para recobrar el equilibrio. Si no, se permanece el conflicto, la empresa va a quebrar. Decías vos, o también, homeostasis, ¿viste? Entropía. Y también lo que alguno analizó, interdependencia de las partes. Obviamente que cuando paró un sector, afectó a todas las demás partes. O sea, podemos encontrar que en una acción va a estar uno de los factores de manera preponderante. Pero como le digo, si no se soluciona el problema, entramos a un proceso de entropía. Y ahí van a tener que activarse con más razón todavía los mecanismos homeostáticos. ¿Por qué? Porque está afectado todo el sistema que es el interdependencia. ¿Se entendió eso? Sí. Una variable puede ser externa y habilitar empleado. No, es el único caso de las organizaciones que tienen como elementos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los componentes básicos de los sistemas? Objetivo, entrada, salida, elementos, relación entre elementos. El personal, los empleados son elementos, pero muy especiales porque no son elementos exclusivos del sistema. ¿Sí? Pero cuando están dentro del sistema son elementos. Entonces, cuando decimos relación entre elementos, es relación entre las personas, de un área con otra, relación del operario con el equipo, que también es un elemento básico, porque si no,
no funcionaría la organización si no tiene ese equipo para producir. Sí. Tomar, digamos, si tuviera, después de un se ramificó el problema. Porque yo le hice un planteo de la democracia. Y claro, sí lleva a eso, pero que pertenece al otro en realidad. Aunque no esté implícitamente, esté tácitamente el sujeto que vendría a ser lo que estoy hipersindicato, Sí. como así. Sí. Hay que hacer un análisis de modo tal de entender, así como hicieron el razonamiento para cada una de las características, decir por qué puede ser comportamiento probabilístico, y capaz ahí ese razonamiento, ahora ya lo saben, lo puede llevar a descubrir que hay un sistema externo que está interviniendo y está afectándonos con sus decisiones. Bien. Segundo caso. El Departamento de Producción Industrial solicita a Recursos Humanos la revisión de los montos salariales por productividad. ¿Qué hay acá? Son dos áreas. Dos áreas. Profe, Sí. hay una pregunta de, Sí. ahí va, de chat. Si una empresa contrata más personal para una mayor producción, ¿se considera morfogénesis? No. No, porque lo único que está haciendo es fortalecer a un elemento del sistema que son los empleados. Está fortaleciendo, hermano, está cambiando. Ahora, si esas personas que ingresan en una nueva área que se creó, sí es morfogénesis. Pero ¿por qué apareció en nueva área? Perfecto. Pregunta otra vez. Pero es la 2.1.6, te pregunto esto. Bien, bueno. Chicos. Hola. Normalmente la interdependencia de las partes, su evidencia se da, como decíamos anteriormente, cuando una de las partes se ve afectada y todas las demás van a recibir un impacto. Pero también el hecho de que se deban realizar ciertas actividades que involucren a distintas partes de la organización, eso nos está dando una muestra de interdependencia de las partes. Esto lo quiero aclarar como para ir avanzando, porque si no, van a seguir elucubrando. Y entonces, bajo esa idea, acá lo que tenemos es dos áreas que se están relacionando. ¿Sí? En este caso, solo a través de requerimientos. Nos está demostrando que una parte es interdependiente de la otra. ¿Por qué? Porque el departamento de producción necesita saber cuáles son los montos por productividad. Que se le revisen cuáles son los montos por productividad. Y eso lo tiene que hacer Recursos Humanos. Y lo tiene que hacer bien. Si lo hace bien no hay problema, pero si lo hace mal puede generar un conflicto. ¿Se entiende? Entonces, para evitar ese conflicto, o lo mismo, si el departamento de producción no le pide intervención a Recursos Humanos, puede ser que los montos por productividad que calcule no sean los correctos. También puede llevar un conflicto. Entonces, esta relación donde el departamento de producción le pide a Recursos Humanos una revisión, tiene que ver con que hay dos áreas que se necesitan mutuamente para realizar sus tareas. Sí. Cuando en este caso aparecen dos áreas cuya actividad para el desarrollo eficiente de su actividad sí o sí se requiere de la otra. ¿Sí? En este caso hay una interdependencia
hay una, sí, directa, ¿sí? Porque producción necesita recursos humanos porque es su función, como es elaborar cuáles son los montos que corresponden a cada uno de los empleados por productividad. De acuerdo a los acuerdos, al convenio colectivo de trabajo que tengan, etcétera. En fin, a lo que se haya definido dentro de la organización. Bien. Y el último, a ver si en este no hay tanto problema. Casi hice todo. Acá hubo coincidencia. Perfecto, sí. Porque tiene que ver justamente con mecanismos que me van a permitir recobrar el equilibrio ante algún tipo de incidente o accidente. Bien. ¿Se entendió, chicos? Bueno. Bueno, el escenario 2 es como para que ustedes refuercen sus habilidades de análisis en su casa. ¿Está? Y esto le va a ayudar después en el parcial. Bien, pasamos al B entonces. Ya la siguiente frase identifica qué características de la organización como sistema abierto corresponde. Bueno, ahí tiene para el escenario 1. Otra vez, ustedes tienen que decir acá, no tienen que elegir porque, como bien vimos, apareció una opción, ninguna de las opciones ahí como para hacerlo pensar. Pero todas se correspondían. Bien. Bueno. Comienzo. Por eso cada vuelta con
Bueno, continuamos. Bien. El primer paso, la renovación de los equipos del sistema genera mayor velocidad de respuesta, lo que mejora las comunicaciones. Bien, debemos entender que había ciertos problemas con la comunicación. Entonces acá se logró fortalecer una parte que estaba debilitada. Bien. En el día de la fecha, Recursos Humanos contrató 2 ingenieros en sistema para cubrir vacantes del área de sistemas. Bien, como habíamos visto hoy, todo lo que tenga que ver con las formas de relacionarse entre las áreas es interdependencia de las partes. El último. El proceso, acá debe decir, la inclusión del nuevo personal a planta de producción llevó más tiempo del previsto. Comportamiento probabilístico. ¿Hay algún tipo de situación que está llevando a que esto se demore? Pueden existir diversos factores. ¿Sí? Si es comportamiento probabilístico. Pero ustedes podrían elucubrar y pensar algunos de los motivos que los lleve a que tarden más tiempo de lo previsto. ¿No sería interpretación de la parte? Porque yo entiendo como que un problema en otra área afecta a este, afecta al Sí. al segundo use al revés. ¿Por qué lo pensó como interdependiente de las partes, perdón, al tercero? No, no. El tercero dice que es interdependencia de las partes, todo dice que es comportamiento probabilístico. El comportamiento probabilístico, por eso, se debe a alguna cuestión normalmente externa. ¿Sí? Si acá se demoró más de lo previsto, quiere decir que cuando no tenemos la certeza es porque están interviniendo factores que nos llevan a comportamientos probabilísticos. Puede ser que no se les esté debiendo dar de alta en la dirección de trabajo, porque está en la dirección de trabajo está en conflicto, o no respondieron con las comunicaciones.
Pero también la interdependencia de la parte, como bien dice, se podría interpretar porque hay dos áreas involucradas. En este caso vamos a tomar comportamiento probabilístico. Si bien es cierto que hay dos áreas. Sí. La segunda, Recursos humanos y el área de sistema, la gerencia de sistema. Pero pues creo que es fácil. Estamos agregando siempre a esa área. No, está contratando, no dice que había problemas. Y te dice que hubo problemas, sí, cuando está haciendo una situación reactiva a algo que está sucediendo. En este caso, contrataron porque necesitaban cumplir la vacancia. Bien. después de acá abran los escenarios de participaciones o frases. Según el escenario. En el C hay que leer el escenario, ¿verdad? Bien, en el C tienen que ir al escenario y decir o extraer frases que evidencien comportamientos probabilísticos, interdependencia de las partes, morfogénesis y homeostasis. Para comportamientos probabilísticos, traten, como les digo, de observar si está involucrado algún sistema externo que se está relacionando con el sistema. Porque ahí es donde se produce el comportamiento probabilístico. Dentro de la organización, no, dentro de la organización, si bien está integrada por personas que tienen comportamientos probabilísticos, pero los estímulos, cuando vienen de afuera, es lo que hace que la reacción de toda la organización. Como veíamos en el caso del paro sorpresivo, estaba interviniendo el sindicato. Puede ser un comportamiento probabilístico y cómo está actuando, cómo están actuando los clientes, los proveedores. El comportamiento probabilístico de los clientes es obvio, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia el día de ayer. Resulta que recibo una promoción del banco que tiene una tienda de compra de lo que ustedes quieran online. Y me dicen, solo por hoy, 12 cuotas sin interés. Y cuando entro a mirar, era tentador, porque ¿cómo es? El producto tenía un descuento del 30%, más 12 cuotas sin interés en este concepto inflacionario. No, esta es la guía. Y bueno, me engancharon en el producto, yo quería comprar 2 productos. Y ahí seguramente ellos lograron sus objetivos porque tienen previsto los objetivos. Bueno, vamos a poner esta promoción y de acuerdo a nuestra experiencia, a los datos que tenemos, cómo se comportan nuestros clientes, vamos a tener una facturación de X pesos. Pero no va a ser algo estimado, no va a ser algo exacto. ¿Sí? Porque puede ser que como es el cliente en ese momento esté pasando por una situación como todos lo estamos pasando, mucha inseguridad económica, de muchos miedos. Entonces, bueno, quiere meterse en otro qué. Y ese es el comportamiento probabilístico que ellos hacen, en este caso, por un día. Después el otro día volvió a toda la normalidad. Yo me quería pegar un tiro, no me aprovechaba mucho los productos. Te salían, no sé, como 100.000 pesos y lo ofrecían a 60 y entonces 40. En fin.
Ahí está el escenario, mira si tienen alguna frase ya que les A ver, lean el escenario, chicos. Sí. Sí, de la yerbatera. Era una parte comportamiento probabilístico. ¿Te acordás de donde vos hiciste vos hablaste de seguridad? ¿Te acordás? No había mandado sobre la seguridad. Ah, no. Eso, no sé. Sí, sí. Ahí tenés que dar ahí está. Es un comportamiento que cualquier persona que vos no puedes prever, pero Sí, eso tuvo que ver con los factores. es social, no me acordaba, no sé por qué me acordaba. Chicos, vamos a tomar asistencia. Quedan 5 minutos nomás. ¿Encontraron alguna frase de comportamiento probabilístico? Bien por la cosa. Sí. Porque fue una nocita de probabilístico, pero una contratación. Vale. ¿Quieren que le vaya sumando y vos ves los que están en... Y yo te dije, creo que ahí entró. Los que están en... Ah, no, este es el 1-4. ¿Sí? Bueno, chicos, asistencia. Abraham, Acosta, Fátima. Presente, profe. Bien. Adrián, Tomás. Bueno, Adrián. No. Aguilar, Oriana. Aguirre, Egea. Aguirre, Jezabel. Aguirre, Ulises. Alegre, Bautista. Presente, profe. Bien. Almarza, Leandro. Álvarez, Galusi. Ancharek, Macuta. Aquino, Jeremías. Aquino, Jeremías. Aranda, Sebastián. Aranda, Sebastián. Arce, Carlos. Arriazu, Nerea. Aucar, Brear. Ayala, Luciano. Presente. Luciano. Presente, profe. Asas, Amir. Presente, profe. Ascora, Mosman. Bien. Barrio, Alejandro. Benítez, Diego. Benítez, Diego. Presente, profesor. Bien. Bermejo, Gastón. Binagui, Lucio.
Boicho Héctor. Boicho Héctor. Bonguán Juliana. Brayar Pocar. Brites Elisa. Bruso Tobías. Presente, profe. Bien. Bubrowski Rodrigo. Bien. Cabas Valentino. Cantero Tomás. Carballo David. Presente, profe. Bien. Cardoso Fabricio. Cardoso Fabricio. Casola Castro. Castañón Joaquín. Castañón. Centurión Bartlett. Centurión Bartlett. Centurión Constanza. Chambor Máximo. Chapo Joaquín. Chapo Joaquín. Coduti Alcides. Coduti Alcides. Comiso Ben. Conde Holgado. Conde Holgado. Conti Rodríguez. Presente, profe. ¿Presente está Conti? Sí, presente, profe. Bien. De los Reyes Vidal. Le llamé a Giancarlo. Dec Máximo. Derca Agustín. Escalante Sandoval. Derca Agustín está. Escalante Sandoval, sí. Estigarribia Guido. Estigarribia Guido. Pantín Hermácora. Fernández Calvi. Fernández Leguizamón. Fernández Leguizamón. Fernández Damariz. Presente, profe. Bien. Fidanza Roch. Presente, profe. Bien. Fleita Aguirre. Fleitas Aguirre. Fleitas Aguirre, bien. Franco Gastón. Funes Ezequiel. Funes Ezequiel. Galarza de la Rosa. Galeano Bengler. Presente, profe. Bien. Galvaliz Mateo. Gamarra Gerardo. Presente. García Jonathan. García Luciano. Gauna Sherlin. Gómez Vasco. Gómez Carlos. Gómez Carlos. Gómez Marcelo. Gómez Pablo. Gómez Pablo. González Carlos. González Melina. González Melina. Hofstetter Guadalupe. Ugel Gabriel. Ugel Gabriel. Usac Guillermo. Iker Tomás. Iker. Isler Mendías. Julián Ezequiel. Lazarte Mariano. Lencina Alicia. Lencina Alicia. Presente, Lencina. Bien. Liston Sunol. Lindstrom. Luque Roque. Luque. Mació Sebastián. Presente. Bien. Maidana Gisela. Mayo Jerónimo. Manatini Máximo. Manatini. Bien. Markiewicz, digan presente, por favor. Markiewicz, presente, bien. Martínez Conrado. Mati Jasevich. Iván. Mayolana. Medina Durán. Medina Durán. Medina Agustín. Presente, profe. Bien. Belgarejo Rogelio. Méndez Sol. Mendieta Lautaro. Presente, profe. Bien. Merlo Augusto. Presente, profe. Mermet Lucas. Mielis Teo. Mielis. Mielis está. Bien. Vino Axel. Presente. Bien. Molina Walter. Molina Walter.
Montenegro Lucas. Presente, profe. Bien. Monter José. Presente, profe. Noguera Julián. Noguera. Núñez Juan. Obregón Ezequiel. Ocampo Prieto. Ocampo Prieto. Ortigosa Mateo. Presente, profe. Ortigosa. Ortiz Joel. Pagno Agustín. Parra Salazar. Presente. Bien. Peloso José. Peloso. Presente. Peloso Luis. Presente. Peralta. Peralta Leonardo. ¿Está Peralta? Bien. Pérez Daniela. Piedrabuena Juan. Piedrabuena Juan. José Mauricio. Presente. Bien. Pujol Alejo. Pujol. Bien. Quiroga Santiago. Bien. Quiroz Héctor. Presente. Bien. Ramírez Leonel. Ramírez Leonel está. Ramírez Leonel. No tenés el micrófono. Bien, te pongo presente. Ramírez Matías. ¿Quién es? ¿Ramírez Leonel Emiliano o Ramírez, porque tengo dos Leonel? Matías Leonel. ¿Quién es? Dice Emiliano. Emiliano. Ah, está presente. ¿Matías Leonel? No. Ran Javier. Rey Mateo. Rivas Lautaro. Presente. Bien. Rivas Martín. Presente. Rivero Tiago. Presente, profe. Rodríguez Tomás. Bien. Rodríguez Tomás. Romero Mariano. Rumbo Regañarás. Sabadín Escena. Presente. Bien. Rivero Tiago presente. ¿Eh? Rivero Tiago presente. ¿Rivero? Rivero. Rivero Tiago. Presente, sí, está bien. Sabadín Escena. Presente. Presente. Salto Ernesto. Presente, profe. Sánchez Destán. Sánchez Azul. Sánchez Romina. Sánchez Boutros. Saucedo Cecilia. Saucedo, bien. Chul Fabián. Bien. Cenes María. Presente, profe. Cenes María. Presente, profe, Cansú. Está presente Cenes. Tolifa. Sosa Carlos. Sosa Carlos. Suárez Beusey. Tayara Dix. Presente, profe. Bien. Tequerina Franco. Tolosa Marcos. Torres Ocampo. Torres Alejandro. Traversaro Nicolás. Trolzón Pachiati. ¿Ven? Bien. Ugelli Tornoski. Presente, profe. Balinotti Juan. Presente, profe. Bien. Ah, no. Hay y Zárate Zapata Jerónimo. Zapata. Bien. Zárate Trangoni. Bien. Un poquito. ¿A dónde vas a ir? ¿Arriba de todo o te dictamos? Come Franco, que sí está presente. Vos sabés que no, dame un segundo, esperame a ver si a él le dijo la votación.
Sí, está presente. Sí, está presente. Profe, Sí. a mí no me mencionó en la lista. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que cuando tomó lista a mí no me mencionó. Mi apellido es Dirrado. Dirrado. D-I separado R-A-D-O. ¿Ves que no está en lista de errado? ¿Alguna vez le tomamos asistencia? Sí, creo que sí, profe. Sí, las veces que estuve presencial, todas las veces que yo recuerde, tipo, di mi presente. Pero no sé por qué no estaría en la lista si pude rendir los parciales y todo. A ver, espera. No. Pasá por académica, por alumnado, para ver qué pasó. Dale, profe, buenísimo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Fernández le quiso. ¿Qué le pasa? No, pero el presente. ¿Y está presente? ¿Lautaro? Le hizo, Sí. pues, Lautaro Campo. Campo. Sí, está presente. Campo no, porque no estaba cuando lo no dijo presente. Sí, está. Ortiz Joel. Espera un segundito. Sí, está presente. ¿Qué le pasa? Ah, todo lo que le puse presente van a... Si yo le dije sí es porque estaba bien. Ortigosa, Mateo. Sí, están todos. ¿Quién me quería hablar ahí del Zoom? Profe, Sí, te escucho. Chapo, sí, ya está presente. Romero Mariano, Ya está presente, Chapo. Miri, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, Cenés me dijo que no me escuchó hoy. Tenés. María, sí, está Sí. presente. Bueno, gracias. Bueno, listo. Nos tenemos que ir, chicos.